En 1725, en el tranquilo pueblo de Kisilievo, una muerte misteriosa sacudió a la comunidad, desatando miedos al supernatural y desencadenando una de las cacerías de vampiros más antiguas documentadas en Europa. La leyenda dice que los vecinos, convencidos de que la muerte de Petar Blagojevich estaba relacionada con fuerzas vampíricas, tomaron medidas drásticas para enfrentarse al mal invisible. Este escalofriante suceso no solo revela las profundas supersticiones de aquella época, sino que también ilumina los temores humanos y las tensiones sociales que han perdurado a lo largo de los siglos. ¿Te interesa descubrir toda la historia de este capítulo inquietante en la historia? Explora los detalles fascinantes de esta legendaria caza. Las sombras oscuras de 1725, el auge del miedo. En 1725, Kisilievo era un pueblo tranquilo, situado en las fronteras fluctuantes del Imperio Otomano. La vida era dura, con los campesinos trabajando bajo la opresión feudal, pero los lazos comunitarios mantenían viva la esperanza. Los rumores de guerra, impuestos y enfermedades acechaban a los habitantes, alimentando su temor tanto a enemigos exteriores como a amenazas sobrenaturales invisibles. Y en medio de esa tensión, la muerte de Petar Blagojevich, un joven campesino, estremeció a todo Kisilievo, desatando susurros sobre lo sobrenatural que acechaba entre ellos. La muerte repentina de Petar levantó muchas sospechas. A diferencia de una causa natural, algunos vecinos pensaban que su espíritu se negaba a descansar, especialmente tras una serie de muertes misteriosas que siguieron. Las supersticiones, profundamente arraigadas en el folclore balcánico, veían a los vampiros como revenantes, cadáveres que regresaban de la tumba para hacer daño a los vivos, alimentándose de sus propios seres queridos o de la comunidad. Estas historias estaban respaldadas por relatos locales de espíritus inquietos y el temor de que la muerte no fuera el final real. El cura del pueblo, venerable y cauteloso, al principio no creyó en esas historias y recomendó oraciones y ritos tradicionales. Pero cuando más vecinos comenzaron a enfermar y morir en circunstancias extrañas, el miedo se apoderó de Kisilievo. La comunidad empezó a pensar en lo sobrenatural, buscando explicaciones que fueran más allá de la lógica, y así nació la necesidad de tomar decisiones rápidas para detener lo que veían como un mal que caminaba entre ellos. El contexto político del control del Imperio Otomano sobre Serbia añadía un manto de incertidumbre. Las autoridades del imperio solían despreciar las supersticiones locales, pero en pueblos apartados como Kisilievo, las antiguas creencias paganas se mantenían con mucha fuerza, mezclándose con el cristianismo y las tradiciones del lugar. Este cóctel cultural creó un ambiente donde las leyendas podían prosperar, y el miedo de los habitantes a lo sobrenatural se entrelazaba profundamente con su identidad y su resistencia frente al dominio extranjero. En medio de esa atmósfera de miedo, los habitantes del pueblo, encabezados por los ancianos y el sacerdote, se prepararon para tomar una medida drástica. Su objetivo era proteger a su comunidad de lo que creían era un espectro profano, el revenant de Petar, y devolver la paz. Pronto llevarían a cabo un ritual que quedaría marcado en la historia: la exhumación, el examen y la brutal muerte clavándole una estaca en el corazón. Así nació una de las cacerías de vampiros más antiguas documentadas en Europa. Excavación y revelación, la noche del terror. Al amanecer, bajo un cielo gris y frío, los aldeanos se reunieron en el pequeño cementerio. Sus antorchas parpadeaban, proyectando sombras sobre las viejas cruces de madera y la tierra recién removida. El silencio tenso solo se rompía con el choque de las palas contra la tierra y susurros de oración. Cuando abrieron el ataúd, los peores temores de los habitantes se hicieron realidad. El cuerpo de Petar aparecía preservado de manera antinatural, con rasgos hinchados, cabello oscuro y un rostro pálido que miraba fijamente. Estos signos confirmaron lo que en sus ojos era la sospecha: el difunto era un vampiro. Muchos testigos recordaron que el cuerpo de Petar parecía estar vivo, los ojos abiertos, la piel fría pero, de alguna manera, aún transmitiendo una extraña vitalidad. Los campesinos creían que esto era la prueba de que el muerto viviente se alimentaba de los vivos, sustentado por fuerzas oscuras más allá de la comprensión humana. El sacerdote, dividido entre la fe y la superstición, dudó por un momento, pero al final aceptó que era necesario actuar para proteger el futuro de la comunidad. Un madero fue atravesado por el corazón de Petar, un acto brutal nacido del miedo y la tradición. Los aldeanos cubrieron su tumba con tierra para evitar que el cuerpo se levantara de nuevo.
Mujeres y niños observaban, sus rostros marcados por el temor y la esperanza, rezando por salvación. La comunidad experimentaba una mezcla de alivio y temor, convencidos de que su ritual quizás era la única protección contra el caos. Este evento no fue solo superstición, sino un reflejo del deseo de controlar las fuerzas incontrolables de la muerte y lo sobrenatural. Los vecinos pensaron que habían exorcizado a un espíritu maligno, pero en silencio aún quedaban dudas. La ocasión dejó al descubierto sus miedos a la muerte, su desconfianza en lo desconocido y esa delgada línea entre la superstición y la realidad. La noticia de sus acciones radicales se difundió más allá de Kisilievo. El evento fue registrado por funcionarios y estudiosos que los visitaron, convirtiéndolo en uno de los primeros casos de vampiros en Europa. Las medidas desesperadas de la comunidad reflejaban su lucha por mantener el orden en medio del caos, el miedo a lo sobrenatural y los límites de la comprensión humana. El legado del miedo, historias y tradiciones. En los años que siguieron, las historias sobre el vampiro de Petar se convirtieron en leyendas de advertencia que se contaban alrededor de las hogueras y en las iglesias. Eran avisos sobre los peligros que acechan más allá de la muerte. Las tradiciones populares crecieron, mezclando el cristianismo con antiguas costumbres paganas, y resaltando la importancia de realizar un entierro correcto y los riesgos de exhumar a alguien demasiado pronto. Estas historias reforzaron miedos colectivos y enseñanzas morales sobre el respeto a los muertos. Las leyendas locales se fueron desarrollando y ahora involucraban no solo monstruos, sino también dilemas morales, la culpa de los vecinos, la responsabilidad de los sacerdotes y el poder de la superstición. Relatos de otros avistamientos y exhumaciones de vampiros se propagaron por los Balcanes, añadiendo capas a un tapiz rico en mitos que perduró durante siglos. Historiadores y folcloristas señalaron que Serbia y las regiones vecinas mantuvieron siempre ese escepticismo hacia los no muertos, lo que hizo que la leyenda siguiera viva. El caso de Petar Blagojevich dejó una huella profunda en la cultura popular, inspirando historias, poemas y canciones tradicionales. Se convirtió en un símbolo de la resistencia serbia frente al miedo, mostrando cómo las comunidades enfrentaban sus temores más profundos a través de rituales y relatos. Incluso en la ficción moderna de horror y vampiros en Serbia, se puede ver esa conexión con estas leyendas antiguas, mezclando historia y mito para explorar temas como la mortalidad y lo sobrenatural. A lo largo del tiempo, las autoridades religiosas respondieron de formas variadas. Algunos condenaron la creencia en los vampiros como una herejía pagana, mientras que otros incluso incorporaron esas historias a la doctrina cristiana, presentándolas como advertencias sobre espíritus malignos. Este acontecimiento puso a prueba a las autoridades, desafiándolas a encontrar un equilibrio entre la fe y las costumbres locales. Así, surgieron debates sobre la tradición, la modernidad y la propia fe en un mundo en constante cambio. La leyenda de Petar Blagojevich sigue arraigada en la identidad cultural de Serbia, recordándonos tanto las supersticiones que una vez gobernaron la vida de nuestros antepasados como la importancia de comprender los aspectos humanos de la historia, el miedo, la fe, la comunidad y esa necesidad de encontrar respuestas en tiempos de incertidumbre. Perspectivas históricas y repercusiones modernas. Los historiadores comenzaron a analizar el caso de Petar Blagojevich en el marco de la obsesión que Europa tenía en la Edad Moderna con los vampiros y los revenants. Este incidente fue una de las primeras investigaciones documentadas en profundidad sobre un supuesto vampiro, mostrando cómo el miedo se convertía en una acción social basada en creencias locales. Fue un momento decisivo en el folclore sobrenatural europeo, que influyó en la forma en que se percibía la muerte y a los muertos vivientes. Este caso influyó en los debates legales, médicos y teológicos de su época. Los estudiosos se preguntaban si la exhumación se había hecho por simple superstición o si en realidad reflejaba un miedo profundo, arraigado en las preocupaciones de la sociedad. En aquel entonces, las explicaciones médicas eran difíciles de encontrar, pero hoy en día, este caso se estudia como un ejemplo de cómo el miedo colectivo puede manifestarse en acciones concretas que terminan dejando huella en la historia. En la Serbia moderna, la leyenda forma parte de la identidad nacional, resaltando la resistencia y la unicidad cultural del pueblo. La historia se recuerda en museos, en la literatura y en festivales, creando un sentido de continuidad histórica. También nos recuerda lo importante que es comprender los miedos culturales y cómo la superstición puede ser una fuerza peligrosa si no se controla.
La leyenda ha dejado huella en la cultura popular y el turismo, donde tours de vampiros y recreaciones históricas atraen a numerosos visitantes fascinados por el misterioso pasado de Serbia. Esta comercialización fomenta un interés profundo por la historia, mezclando mito y realidad y poniendo en valor la fascinación que aún despierta lo sobrenatural. Hoy, la historia de Petar Blagojevich nos recuerda lo tentados que estamos a buscar respuestas en medio del miedo, a veces llevando a acciones drásticas e irreversibles. Nos enseña que para entender la historia, necesitamos empatía y comprender los miedos y creencias que impulsan nuestro comportamiento. Lecciones que siguen siendo tan importantes ahora como en tiempos de oscuridad y superstición.